En Corea, hoy, predominan los recuerdos y los rumores de las guerras. En esta colina del río Imjim, hace 37 años, los Gloucester tenían su posición. Los coreanos muertos están inmortalizados en ambos lados, en piedra y neón. Se han desarrollado dos sociedades muy diferentes, cogidas en una tregua armada, sometida a tensión una vez más en los Juegos Olímpicos de Seúl. En 1952, Dwight Eisenhower fue elegido presidente de los Estados Unidos. Era una cara nueva en política y un viejo soldado. So help you God. So help me God. Los organizadores de su campaña habían utilizado hábilmente su promesa "Yo iré a Corea" en sus ataques contra Truman. Cuando Eisenhower fue elegido por aplastante mayoría, lo primero que quiso hacer fue cumplir con su promesa de ir a Corea. Inspeccionó las fuerzas coreanas y las vio en unas maniobras, y así tuvo una buena base de cómo era la actual situación política y militar en Corea. Eisenhower emprendió el fortalecimiento del ejército de Corea del Sur e inició las conversaciones de tregua. Detrás de su afabilidad hacia el presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, yacía una honda inquietud. Nadie pensaba que Rhee fuera un demócrata. Solíamos decir de él que era más bien un dictador ineficaz, un totalitario incompetente, y todo el mundo lo sabía. Supimos algunas de las atrocidades y supongo que lo que realmente pasaba, desde mi punto de vista, es que era un hijo de puta menos malo que los del norte, y además era nuestro hijo de puta. Rhee se enfrentó a la reelección en 1952. Por primera vez en la historia de Corea, los ciudadanos iban a las urnas a escoger un presidente por elección popular. En cada ciudad y pueblo aprenden el método democrático e inspeccionan los carteles y la campaña desplegada para su beneficio. Rhee quería cambiar la Constitución para transferir este proceso de la Asamblea al pueblo. Rhee animó a sus oponentes en la Asamblea a seguir su camino. Sus críticos le acusaban de que la razón por la que quería unas elecciones populares era porque la Asamblea Nacional no le habría reelegido. Y yo sospecho que era verdad. No creo que lo hubieran hecho. Los americanos les estaban presionando para que no le reeligieran porque quería lanzar una ofensiva hacia el río Yalu para continuar la guerra. Pero los viejos americanos como el general Van Fleet admiraban la tenacidad de Rhee, aunque sus oponentes fueran obligados a pedir asilo a las Naciones Unidas. Me acuerdo de una mañana que me desperté alrededor de las 5. Ya no era oscuro cuando vi a alguien en mi dormitorio. Resulta que era el diputado portavoz del Parlamento, que venía a pedir asilo. Yo no le di asilo, pero le dejé que se quedara allí hasta que más tarde, durante el día, pudiera organizar su vida y esconderse en algún otro lugar. Él era un antiguo ministro de Agricultura que en efecto venía a pedir asilo, y cuando le dije que no podía dárselo, me pidió que le dejara quedarse como mayordomo. Rhee era un cañón perdido amenazando dividir la alianza de las Naciones Unidas. Un pequeño grupo empezó a preparar un plan, llamado Operación a Punto, para destituirle. Nos pusimos a trabajar en la Orden de Washington 3 de nosotros. Y como yo digo, había que hacer muchas cábalas sobre cuáles serían las consecuencias si lo destituían. Por supuesto, hubiera sido mucho más deseable que cualquier cambio hubiera sido hecho por los mismos coreanos y no desde fuera. Pero Rhee, astutamente, liberó a sus oponentes y aseguró su reelección. Imperturbable, organizó masivas manifestaciones a favor de una marcha hacia el norte y una guerra sin limitaciones. Su eslogan era Pukchin Tong-il. Pukchin es avanzar hacia el norte y Tong-il, unidad y unificar el país. Recuerdo un momento especialmente orquestado con varios cientos de chicas adolescentes entre 14 y 15 años, todas de uniforme blanco, con trenzas, que vinieron e hicieron una sentada en la parte exterior del jardín del alojamiento de los corresponsales. Alguien tocó un silbato y todas a la vez empezaron a llorar, porque los americanos estaban impidiendo la unificación de su país.
Eso estuvo muy bien. También hubo otras tensiones con el ejército. Quiero decir con franqueza que las relaciones con nuestros consejeros no eran muy buenas. Encontrábamos la actitud de los americanos arrogante, totalmente dictatorial y muy desdeñosa hacia el ejército de Corea. Ejército que en aquellos momentos no tenía aún mucha tradición, pero éramos oficiales jóvenes con nuestro afecto y amor para nuestro país y hubo a veces problemas, aunque la mayor parte los guardamos para nosotros mismos. Para los 5 millones de refugiados que inundaban el sur, la guerra era una calamidad increíble. El pueblo coreano estaba en un estado lamentable. El hambre y la pobreza eran realmente espantosos. Niños hambrientos corriendo detrás de ti pidiéndote comida. Era terrible. Yo tenía una ordenanza, un caballero de 50 años que era el exalcalde de Suwon, una ciudad justo al sur de Seúl. Él trabajaba para mí de ordenanza por 2 chelines, una botella de ginebra a la semana y sobrevivía con eso. Seúl, en el otoño de 1952, era kafkiana. Por un lado estaban los viejos oficiales americanos y algunos de los altos cargos civiles viviendo por todo lo alto, a lo grande. Fiestas de borrachos con cajas de champán y todo eso. Y con montones de mujeres prostitutas. Por regla general era como lo que habías leído en Catch 22. En el otro extremo estaba una población civil desesperada. Había al menos 50.000 niños alimentados con sopa y leche en puestos de emergencia. Y una población hambrienta rebuscando entre las ruinas. Seúl estaba destruida en un 80%. En esa proporción era una ciudad en ruinas. Igual que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Los millones de niños coreanos abandonados hicieron aflorar el lado blando de las tropas americanas. Los soldados eran gente de corazón blando. Y los huérfanos eran muy a menudo mantenidos por ellos. Veían a esos niños y les daban abundantes alimentos y dinero. De hecho, el crear orfelinatos se convirtió un poco en su labor. Aunque muchos de los niños que iban a los orfelinatos realmente no eran huérfanos. Los refugiados trataban de empezar una nueva vida en suburbios alrededor de ciudades como Busan. La ciudad estaba llena de chozas de refugiados a lo largo de las calles. Y había riñas por obtener una choza provisional. En el frente militar, Eisenhower intentaba acabar con el estancamiento con fuertes indirectas de que podía usar armas atómicas. Él se dio cuenta de que las meras negociaciones diplomáticas probablemente no acabarían con la guerra y que debía tener la amenaza abrumadora de la fuerza militar como apoyo en todas las negociaciones. Eso era parte de su plan. Y lo llevó adelante dejando muy claro a los chinos y a los norcoreanos que utilizaría todo lo necesario en cuanto a fuerza militar. Pienso que cualquier enemigo inteligente habría comprendido que el uso de armas atómicas era inminente en esa situación si el cese del fuego no se arreglaba. Las armas convencionales no eran suficientes. Creíamos que las fuerzas de las Naciones Unidas, encabezadas por América, usarían todos los medios a su disposición, incluida la bomba atómica. No estoy hablando necesariamente en nombre de la Real Armada Australiana cuando digo esto. Hablo por mí mismo y los de mi entorno.
Pienso que la filosofía de bombardear endiabladamente las fuerzas comunistas norcoreanas y chinas como medio de persuasión para que cedieran un ápice en las conversaciones de paz era una falacia. No creo que las fuerzas británicas creyeran realmente que ese era el modo de negociar con los orientales. Los norteamericanos, sin embargo, persistieron en su idea y la llevamos a cabo. Con el total dominio de las costas, así como del aire, las Naciones Unidas descargaron una inmensa cantidad de bombas y proyectiles sobre el norte de Corea en el tercer año de guerra. Pienso que los verdaderos héroes de esta guerra no eran los generales, ni los soldados, y aún menos los políticos. Lo eran las gentes sencillas, los campesinos, y especialmente las mujeres. Veía a esas mujeres sembrando arroz y arando y trabajando de la mañana a la noche, yendo a su trabajo con sus hijos a la espalda. El clima allí no es siempre benigno. Había inundaciones y ciclones que destruían las cosechas. Y ellas empezaban de nuevo una y otra vez. Pero la destrucción peor vino del cielo. Las fuerzas aéreas chinas y norcoreanas habían aumentado considerablemente. Los pilotos rusos eran muy numerosos. Algunos cayeron combatiendo con los ases americanos, como el joven John Glenn. Era como en la Segunda Guerra Mundial, luchando al estilo de los perros, yendo a cogerles por detrás y disparando, o siendo tú disparado si te cogían por la cola. Realmente era máquina contra máquina y piloto contra piloto. Había pilotos rusos. De hecho, en los días que conseguí los MiGs, el servicio de espionaje nos contó que se hablaba más ruso en el aire durante aquellos días que ninguna otra lengua. Yo no sé contra quién fui ese día, pero la maniobra que decía antes, en picado, quien quiera que fuese ese colega, sabía sacarle a su aeroplano el máximo rendimiento. John Glenn derribó 3 aviones MiG de caza. Las víctimas rusas han sido reconocidas solamente ahora por la Unión Soviética. He visitado las tumbas donde estaban enterrados los aviadores que participaron en la guerra, ayudando a los coreanos. Y para mí ha sido un momento emocionante porque he visto las tumbas de la mayor parte de mis oficiales y soldados de aproximadamente mi edad, o aún más jóvenes que yo, que cayeron en esta guerra. Habían sobrevivido a la Gran Guerra Patriótica y algunos de ellos vinieron a Corea y perecieron en sus cielos. José Stalin ha muerto. A los fríos muros de piedra del Kremlin, la misteriosa cara de Moscú, se unen viento y nieve, completando el sombrío cuadro de la descripción que acompaña el anuncio de que el dictador más poderoso ha llegado a su inevitable final. La muerte de Stalin en marzo de 1953 trajo un cambio a la política rusa. Molotov volvía como ministro de Exteriores. A ambos lados, viejos juicios erróneos se reconsideraron. Cuando empezó la guerra de Corea, yo creí equivocadamente que había sido planificada como una distracción soviética para desviarnos de Europa. Era el punto de vista convencional y era equivocado. Creo que la Unión Soviética aceptó, o quizá hasta alentó, el ataque coreano en la teoría de que se podía conseguir una victoria fácil, y utilizándola podía tener un impacto desmoralizador en los Estados Unidos y desviarnos algo de Europa. Pero nunca imaginaron que una guerra empezada en la península de Corea podría forzar a continuas decisiones. Forzó decisiones también de los chinos. El ministro de Asuntos Exteriores, Zhou Enlai, señalaba que había que encontrar una fórmula para los prisioneros que rechazaban la repatriación. La nueva actitud llegaba hasta los campos de prisioneros. La nueva propaganda de Pekín, Beijing, era: vamos a sepultaros en el mar. Ellos lo creían. Hagáis lo que hagáis, no podréis resistiros a nosotros. Os barreremos de Corea.
Cuando se dieron cuenta, tras la última ofensiva, que no iban a poder hacerlo, el siguiente eslogan de Pekín fue: "Nunca nos derrotaréis en Corea". Luego se produjo uno mucho más optimista: "Hagáis lo que hagáis, nunca nos detendréis mientras llevamos la paz a Corea. Haremos un armisticio que se conocerá como el de los pueblos que aman la paz en el mundo". Continuamente nos repetían esas frases, así que sabíamos que iba a haber un armisticio y que alguna vez nos iríamos. A finales de marzo, los comunistas anunciaron el acuerdo para un primer intercambio de prisioneros enfermos y heridos que había sido propuesto por la Cruz Roja y aceptado ya por las Naciones Unidas. El canje, conocido como Pequeño Cambio, comprendía más de 6.000 norcoreanos y chinos que se intercambiaron por 600 prisioneros de las Naciones Unidas. Era propaganda y patetismo a un tiempo. Occidente no estaba preparado para el estado mental de algunos de los prisioneros que volvían. La propaganda comunista a menudo había hecho efecto y Occidente se enfrentó a una nueva preocupación: el lavado de cerebro. Al principio estábamos todos sorprendidos de que hubiera tantos prisioneros entre los enfermos y heridos del Pequeño Cambio, influenciados por la propaganda comunista. Crueles lavados de cerebro, tortura por doquier. Yo era un entusiasta radioaficionado y había estado oyendo Radio Pekín y Radio Pyongyang, así que inmediatamente reconocí los clichés y los estereotipos, porque estaba claro que el primer lote había sido preparado con charlas principalmente de la guerra bacteriológica y de la atrocidad de los bombardeos en el norte y todo eso. Entre los prisioneros civiles devueltos había un hombre que nadie pensó que le hubieran lavado el cerebro: George Blake, un oficial del servicio secreto en misión en Seúl, más tarde descubierto como espía ruso. Blake escuchaba sumisamente las diplomáticas palabras de sus jefes sobre la cautividad. Las Naciones Unidas habían sido muy reservadas con la prensa en Panmunjom. Periodistas pro-norte como Wilfred Burchett enviaban noticias a sus colegas de Occidente. Ahora tienen una de las gordas. Yo creo que podemos resumir lo que fue el primer intercambio de prisioneros. Fueron enfermos y heridos y los americanos estaban anhelantes. La prensa había sido aleccionada. Todas esas lastimosas ruinas humanas iban a volver y no debían agobiarlas ni nada parecido. En vez de eso, aparecen enormemente bronceados y todos empiezan a hablar de lo bien que les han tratado. Y todos ellos, sin excepción, fueron enviados directamente a clínicas psiquiátricas. Fueron tratados como locos. Algunos prisioneros de las Naciones Unidas discreparon de Burchett entonces y después. Entonces le dije a Burchett: "Mira, no queremos que se nos carguen en el último minuto". Dijo: "Eso no pasará". Entonces se fue. Y esa noche no volvimos a verle, pero a la mañana siguiente volvió diciendo que en Panmunjom era obvio que a los americanos no les gustaba dar tratamiento médico a los heridos chinos y coreanos, porque muchos de ellos, dijo que el 70 u 80%, estaban siendo amputados. Yo dije que gracias al servicio médico sanitario americano, muchos sobrevivirían a una falta de una pierna o un brazo. Y él se puso a hablar a gritos diciendo que eso eran tonterías, sandeces, y se fue a contar su historia a otra parte. Era un hombre muy locuaz. Wilfred Burchett sería capaz de hablar aún estando bajo el agua. La guerra ahora estaba irremediablemente atascada en un frente estático. Los hombres soportaban largos periodos de aburrimiento en las trincheras y violentas luchas los menos. En la primavera y verano de 1953, las ofensivas comunistas fueron rechazadas a un precio horrible para ambas partes. La proporción de Naciones Unidas con las pérdidas comunistas subió bruscamente a casi 1:2, y esto contribuyó a crear cansancio en el oeste. El lado comunista calculaba que había causado grandes pérdidas para conseguir de las Naciones Unidas una prueba de armisticio. Eligieron especialmente a las tropas surcoreanas para hacer que Ri aceptara una tregua.
Las Naciones Unidas habían dirigido su mayor ofensiva en el norte hacia los embalses de los que dependían los cultivos de arroz y su supervivencia. En mayo, durante las conversaciones de paz, los aviones USA alcanzaron 5 de los más grandes embalses cerca de Pyongyang, causando enormes inundaciones. Paek Sun-yop había sido el observador de Ri en Panmunjom. Fue enviado a ver a Eisenhower. En mayo de 1953 fuimos a la Casa Blanca a ver al presidente Eisenhower. Por parte coreana, nos oponíamos al armisticio, mientras que el presidente Eisenhower lo quería porque lo había prometido en su elección y también porque estaba presionado por las fuerzas aliadas. El presidente Ri aseguraba aún que era posible una victoria total a pesar de las grandes pérdidas de los surcoreanos. Decidió, en un gesto desafiante, sabotear las conversaciones de paz. Liberados por los guardias surcoreanos por orden de Syngman Rhee. Dio instrucciones a sus leales oficiales para que organizaran una masiva salida de prisioneros coreanos. Un puñado de taciturnos soldados americanos reparan la alambrada alrededor del recinto. Los prisioneros desaparecían en el territorio de Corea del Sur y en el ejército. Ri pensaba enfurecer a los comunistas, pero enfureció a sus aliados. Winston Churchill cablegrafió a Eisenhower. Lo que sigue es solo lo que pienso. Syngman Rhee arrestado o dimisionado de su cargo. Inglaterra envía una brigada extra desde Egipto a Corea. Winston. Sucede que yo estaba allí, en el Salón Oval, en el momento que el presidente se enteraba de que Syngman Rhee había soltado miles de prisioneros de guerra. Y eso lo enfureció, porque pensaba, tal como se habían desarrollado los hechos, que esto iba a destruir los planes que había preparado tan cuidadosamente para el cese del fuego y para el final de la guerra. Parecía sabotaje de las conversaciones de tregua, y era lo que Rhee intentaba. No había nada que deseara más que romper esas conversaciones y soltó a los prisioneros de guerra precisamente pensando en eso. Para él fue una desilusión que los comunistas, lejos de cortarlas, aceleraran su conclusión. Pero se firmó una tregua. La última línea del frente luchó hasta el último momento y dio una ventaja territorial a la República de Corea, excepto en la península de Onjin, en el oeste. Finalmente, se firmó un armisticio el 27 de julio de 1953 en Panmunjom, entre Ri, las Naciones Unidas, China y Corea del Norte. Una vez firmado, se hizo el silencio. Yo me quedé allí, a solas, y en el primer momento sentí un tremendo alivio por haber sobrevivido a la guerra, al hambre, a las persecuciones, las marchas, los combates y todo eso. Había sobrevivido. Pero entonces este sentimiento fue aplastado por la sensación de vaciedad que nos había llevado a todo esto. ¿Y con qué propósito? La tregua entró en vigor 12 horas después de ser firmada. Cuando llegó la medianoche, nuestras compañías avanzadas lanzaron muchas bengalas, acompañadas de un desigual vitoreo. Y luego sobrevino un absoluto silencio. Las colinas chinas estaban oscuras y en silencio. Y la tensión la aumentaba el hecho de que ellos no sabían que esto podía significar el final de la guerra. De repente, mientras mirábamos hacia la oscuridad, apareció una luz, luego otra luz y una detonación. Lo que normalmente quiere decir que se acerca un proyectil. Y todos esperamos. Pero era que ellos también estaban lanzando sus bengalas.
Aquella noche algunos cruzaron peligrosamente el valle a través de los campos de minas hasta las líneas chinas. Volvieron con botellas de vino y regalos, pero fueron arrestados inmediatamente por ello. Los comunistas consideraron la tregua como una victoria. 1953년 7월 27일 나는 그 조회하는 걸 보고서는 이제가 3년 동안에 왔지만 El 27 de julio de 1953, yo presencié la firma del armisticio en esta habitación. Comprendí que aunque los americanos habían luchado en la guerra durante 3 años, terminaban en el mismo punto en el que la habían empezado. Me sentía orgulloso, porque los coreanos habían ganado la guerra. Pensé que debíamos convertir el cese del fuego en una paz que evitara la tragedia de otra guerra. Los comunistas convirtieron en un espectáculo teatral de desafío el gran intercambio de prisioneros que pronto sucedió al alto el fuego. Habíamos hecho una bandera de la República de Corea pintada de rojo con nuestra sangre. Y la ondeamos cuando cruzamos la frontera. Nos negamos a ponernos las ropas que nos dieron los americanos. Las rompimos y las tiramos, y nos hicimos también ropas y gorras con insignias. Yo las escondí dentro de esta pierna artificial. Fueron entregados 70.000 prisioneros comunistas y unos 12.000 de las Naciones Unidas. Una comisión de naciones neutrales tenía que supervisar las explicaciones a los prisioneros que rechazaran la repatriación después del intercambio. Tropas indias llevaron a los prisioneros chinos y coreanos a la frontera para las explicaciones en su propio lado. Llegaba un prisionero. Después de que el jefe informador le decía, camarada, hemos venido a darte la bienvenida a la patria. En ese momento y en todos los casos que yo presencié, el prisionero gritaba, yo voy a Taiwán. Muy a menudo luego se quitaban la camisa y enseñaban un tatuaje. A medida que transcurrió la tarde, una cosa quedó bien patente, la expresión de asombro y estupefacción en la cara de los informadores. Mientras tanto, desde otro punto de salida, los chinos, 14.000 soldados comunistas, llevan fotografías del generalísimo Chiang Kai-shek. 2/3 partes de los chinos fueron a Taiwán. Los americanos se alegraron de estas deserciones. Como contraste, los chinos que regresaron a la patria se enfrentaron a la sospecha, el ostracismo y la cárcel. Su destino es mucho más seguro que el de los 350 soldados de las Naciones Unidas, incluidos los 21 americanos que se negaron a unirse a los soldados de la democracia. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha ordenado la destitución deshonrosa de los soldados americanos. 21 americanos y un escocés, el marín Andrew Condron, escogieron quedarse con los comunistas. A los chinos no les gustó. Los chinos trataron de disuadirme. Un chino habló conmigo, he olvidado su nombre, pero creo que era el general o una graduación parecida, encargado de todos los campos de prisioneros de guerra. Vino y habló conmigo durante mucho tiempo para intentar convencerme de que no lo hiciera. Nadie vino a decirle a Condron por qué debía volver a casa. En ningún caso tuvimos enfrente a ningún británico u oficial británico, a ningún americano u oficial americano que nos diera una explicación que nos demostrara que íbamos a desprendernos de nuestro libre albedrío. Las dos Coreas tuvieron que reconstruir sus países. Al principio, una comisión supervisora de naciones neutrales observaba el cumplimiento de la tregua por ambas partes. Tras el armisticio,
Corea era un país devastado. Había pobreza en el sur y pobreza en el norte. Pero, por supuesto, el norte estaba aún más devastado que el sur, ya que había sido duramente bombardeado. Por ejemplo, al llegar a la ciudad de Hungnam, no quedaba ni una sola casa intacta. Cuando nuestro equipo de inspección fue a instalarse, se acondicionó una rápidamente. Aquella casa era prácticamente la única de la ciudad. El norte emprendió un enorme programa de reconstrucción con una considerable ayuda exterior, principalmente de las tropas chinas. A diferencia de Ri, Kim Il-sung se alegró del armisticio. Consolidó su poder personal con grandes purgas. En 1953, Kim Il-sung se enfrentaba a la situación de una guerra que todo el mundo pensaba que él había comenzado y que se había convertido no en una derrota, pero sí en una terrible devastación de toda la península. Aún así conservó el poder, y no solo lo conservó, sino que comenzó la purga de la gente que, por ejemplo, la CIA pensaba que era importante, como los coreanos prosoviéticos y los vinculados a los chinos. Cualquiera hubiera pensado que Kim Il-sung sería la cabeza de turco debido a las consecuencias de la guerra de Corea, pero él utilizó como chivo expiatorio al líder del Partido Comunista Surcoreano, Pak Hon-jon. Pak Hon-jon había dirigido a los comunistas surcoreanos y había sido ministro de Asuntos Exteriores de Kim. Desapareció después de un juicio en el que cayeron también otros comunistas de espíritu independiente. Yo tenía un buen amigo en Kaesong durante las conversaciones del armisticio. Se llamaba Kol Chan-sik. Era uno de los intérpretes de la delegación coreana. Vi a Kol Chan-sik entre los acusados. Llevaba puestas las ropas de prisionero y tenía el rostro completamente cambiado. Le acusaron de agente americano. Tal vez lo que querían era eliminar a la gente que simplemente pensaba. Yo solía mantener largas conversaciones con él. Recuerdo una vez que le dije lo heroico que había sido el pueblo coreano al resistir a un poder como el de los Estados Unidos. Y él me dijo, sí, es verdad, pero a veces me pregunto por qué nuestro pueblo tiene que ser tan heroico y perder cientos de miles e incluso millones de vidas. En la primavera de 1954, los rusos y los chinos se reunieron en Ginebra con las potencias occidentales para discutir la posible reunificación de Corea. Los comunistas propusieron unas elecciones nacionales bajo una supervisión internacional neutral. Los Estados Unidos querían la supervisión de las Naciones Unidas. A los 2 meses, la conferencia fracasó. Corea permaneció dividida. Nosotros llamamos a los ROK, las duras rocas. Hoy por hoy es el ejército anticomunista más grande de Asia, el 4º mayor del mundo y al mismo nivel que cualquier otro como ejército experimentado en el combate, con una fuerza de 650.000 hombres. Al volver como civil a presentar mis respetos a mis compañeros soldados, veo el gran ejército moderno que esperábamos cuando yo tomé el mando en 1951. Yo comencé a reunirlo. El general Van Fleet regresó para rendir tributo a un ejército coreano que era ahora una fuerza dominante en la política nacional. La Academia Militar celebra su graduación en Seúl de forma similar a las ceremonias en West Point. Pasa revista a los cadetes el presidente Ri, el George Washington de Corea, que se dedica afanosamente a la unificación de su país y a la liberación de lo que queda de su pueblo en Corea del Norte. La impresión general era que íbamos a nadar con Syngman Rhee, y el esfuerzo consistía en ignorar la fase de su fuertemente sociedad autoritaria. La sociedad de un estado policial, si prefiere, para intentar construir una industria y lograr el autoabastecimiento del país. Aparte de su propia imagen, a Rhee le interesaba la educación,
se hizo un enorme esfuerzo para facilitar la educación de los coreanos. A pesar de todos sus defectos y toda su represión, el régimen de Ri, con la ayuda de los Estados Unidos y de los técnicos americanos, sentó las bases de la modernización de la industria. En 1960, el octogenario Syngman Rhee y sus fieles aliados trataron de amañar unas elecciones. Muchos coreanos conservadores le abandonaron. Se organizaron contra él grandes manifestaciones encabezadas por estudiantes con la colaboración de profesores universitarios y de la creciente clase media. Vi pasar un jeep con un estudiante que ondeaba las ropas llenas de sangre de un estudiante caído. Y a su alrededor, como si fuera un personaje de la Revolución Francesa, se oían los gritos de una multitud cada vez más irritada. Y lo que a las 11 era una simple manifestación pacífica, a la 1:30 o a las 2 se había convertido en una revolución. El pueblo destituyó a Rhee y se hizo una purga de los elementos corruptos. Pero esta democracia tendría corta vida. Menos de un año después, el general Park Chung-hee dio un golpe de Estado, dando comienzo a 18 años ininterrumpidos de autoritarismo. Corea del Sur envió 3.000 soldados a luchar a Indochina y cimentó su alianza con América. En la misma Corea, la zona desmilitarizada se ha convertido después en zona militarizada. La desconfianza es grande y los incidentes son con frecuencia trágicos a lo largo de la línea de demarcación. El sur enseña a los visitantes túneles bajo la zona desmilitarizada diciendo que son rutas de invasión norcoreanas. En 1975, Kim Il-sung visitó al enfermo Mao Zedong. Aunque ha ampliado sus contactos con el mundo comunista, el norte sigue muy aislado de Occidente y Japón, adoptando una estrategia de independencia conocida por el nombre de Juche. El problema de la economía norcoreana es el problema de la política norcoreana. En otras palabras, la política está controlada desde arriba. Es rigurosamente controlada por Kim Il-sung y su grupo. Y como resultado, todo lo demás en la sociedad depende de la cúpula. Corea del Norte ha hecho muy bien una industrialización basada esencialmente en el modelo independiente estalinista, pero los pobres resultados han sido evidentes durante al menos 10 o 15 años, si no son más. Con unos recursos relativamente pequeños y mucha menos población que Corea del Sur, les ha costado un tremendo esfuerzo humano conseguir un auténtico Estado industrial y militar. Corea del Norte casi se ha convertido en la grotesca caricatura de un sistema comunista. Se declara con orgullo que toda la sociedad está teñida de un solo color y que es monolítica. El día de las elecciones, la multitud baila en honor del único candidato. No vacilan en proclamar el 100% de participación y el 100% para la persona adecuada. Todos los logros son atribuidos inmediatamente al gran líder, Kim Il-sung. Todo el que vive en el norte, incluidos los desertores, aprenden a recitar el ritual. Yo hablé con el presidente numerosas veces. Tuve la impresión de que era un gran hombre, mucho más que otras personalidades a las que he visto u oído. Me di cuenta de que la idea del Juche era la base de sus éxitos políticos. Me sentí muy atraído por él y decidí trabajar por esa utopía. La población puede muy bien creer el eslogan de neón que dice «Somos felices». En su vida las cosas han mejorado.
Kim ha mantenido hábilmente el equilibrio con sus dos gigantes vecinos, Rusia y China, y también lejos de ellos. Su respuesta al problema de la sucesión ha sido preparar el terreno a su hijo mayor, Kim Jong-il. Si esta sucesión hereditaria tiene lugar, será la primera en el mundo comunista. El culto a la personalidad de Kim Il-sung funciona por sí mismo, pero es desagradable para los extranjeros y motivo de irrisión para los surcoreanos. Cuando se refieren a Kim Il-sung, utilizan toda clase de adjetivos. Antes de oír su nombre, tienes que esperar un minuto entero. El grande, el amado padre, el líder del mundo socialista y todas esas patrañas. Y luego, por fin se oye el nombre de Kim Il-sung. Yo pienso que no tiene sentido. Puede que esté bien para los años 70 o para los 80, pero dentro de unos años estaremos ya a un paso del siglo XXI. Yo mismo siento que me he equivocado constantemente menospreciando a Kim Il-sung, porque a los occidentales nos parece un bufón. Pero ese hombre ha permanecido durante 40 años en el poder y es un estratega extraordinariamente astuto. Conoce muy bien a los coreanos y ha hecho lo que casi ningún otro líder de la época de la posguerra ha sido capaz de hacer: solidificar una facción que permanece unida. ¿Se mantendrá unida con Kim Jong-il? Todos le adulan, pero nadie sabe si es verdaderamente capaz, si es un títere, o si el jefe de las Fuerzas Armadas, Oh Jin-woo, bendecirá esta sucesión. El recuerdo de la Guerra de Corea forma parte del cimiento que mantiene unida a la sociedad. En el gigantesco Museo de Guerra de Pyongyang se muestran los botines de guerra capturados a las siguientes generaciones de niños y los recuerdos de la guerra se mantienen incesantemente vivos. El enfoque del norte está orientado en dos sentidos: emotivos llamamientos para que algo tan terrible no vuelva a suceder y ardientes llamadas de venganza contra los americanos. ¿Cuál es el verdadero carácter del norte? El cámara no estaba rodando cuando explotó la bomba, pero el atento cámara comenzó a rodar segundos después, mientras el polvo y los escombros seguían volando. 4 ministros del gobierno estaban entre los 17 surcoreanos muertos. En octubre de 1983, una bomba mató a varios miembros del gabinete surcoreano que visitaban Birmania. El gobierno birmano, que había mantenido buenas relaciones con Pyongyang, rompió sus relaciones con Corea del Norte. En 1987, un avión de las líneas aéreas surcoreanas desapareció cerca de Birmania. El sur presentó a una joven mujer en una conferencia de prensa que confesó ser una agente norcoreana y haber colocado una bomba en el avión. Merezco 100 veces la muerte por mi crimen. Siento que debo revelar la verdad del suceso. Como prueba de mi arrepentimiento y de expiación por las muertes. Esta violencia contribuye a ocultar la inmadurez política del régimen surcoreano. El presidente Park, cuya esposa había sido recientemente asesinada, murió también asesinado durante una cena a manos de su propio jefe de inteligencia. En mayo de 1980, el resentimiento contra el autoritarismo militar estalló en el suroeste, en la ciudad de Gwangju. Los rebeldes tomaron a la ciudad durante una semana hasta que la revuelta fue brutalmente sofocada por tropas de élite. Varios cientos de personas resultaron muertas. El nuevo gobierno se ha disculpado ahora de las muertes. Los presidentes Park y Chun no fueron populares, pero bajo su mandato prosperó la economía del sur. El país ha tenido el mayor índice de crecimiento del mundo y se ha convertido en una gran potencia comercial, fabricando productos de alta calidad. La prosperidad camina al lado de la turbulencia política, y las sonrisas de éxito que la escudan no pueden ocultarlo. La guerra ya ha dejado de ser una obsesión ahora que el vibrante capitalismo con ayuda estatal ha adelantado al norte. Para la nueva generación de empresarios, Japón es ahora el objetivo. El pueblo coreano ha comprendido que debemos estar atentos. De otro modo no habrá Corea, ni militarmente, ni económicamente, ni nada.
Pienso que esa es la idea fundamental que tenemos hoy los coreanos. Y desde luego, la situación económica ha mejorado enormemente. No hay nada que los coreanos no sean capaces de hacer industrialmente. Y no hay razón para que no podamos desafiar a los japoneses en otros campos. Ni el reciente crecimiento económico ha traído consigo avances democráticos proporcionados. En 1987, manifestaciones populares forzaron la celebración de nuevas elecciones. El candidato más conocido era Kim Dae-jung, de Gwangju, que casi las había ganado en 1971. Pero la oposición presentó dos candidatos y dividió sus votos. El ganador fue otro general, Roh Tae-woo. Roh consiguió el 36% de los votos. Las consideraciones estratégicas siguen dominando la vida de la península. Cada lado desconfía del otro. En el sur, todos los años, los americanos llevan a cabo sus más grandes maniobras en el extranjero, en las que participan más de 200.000 soldados y que duran 2 meses. Barreras antitanque bloquean la carretera norte. Las consecuencias de la guerra son todavía difíciles de valorar. Neither North or South Korea can be said to have won the war. No puede decirse que Corea del Norte o Corea del Sur ha ganado la guerra. La destrucción fue demasiado grande y las pérdidas materiales y humanas abrumadoras. Por tanto, no puede decirse que ninguna haya ganado la guerra. China participó, pero sufrieron mucho en términos de recursos humanos y tuvieron que retrasar considerablemente su esfuerzo de industrialización. Las relaciones de China con los Estados Unidos se deterioraron considerablemente. Por tanto, la guerra ha tenido un gran impacto en el futuro de China. Tampoco los americanos ganaron, y también sufrieron grandes pérdidas en materiales y vidas humanas. La única nación que yo veo que ganara la guerra, o digamos mejor, que se beneficiara de la guerra de Corea, fue Japón. Todo el mundo tiene una juventud maravillosa y muy importante. Mi juventud la perdí en 36 operaciones. Yo tenía una cara que podía sonreír y muchas esperanzas puestas en el futuro. Con mis manos podía tocar el acordeón. Todas esas cosas me las quitó aquella bomba de napalm. Sigue siendo una herida abierta. La reunificación es primero una llamada personal. La televisión ha reunido espectacularmente familias en el sur, pero ha avivado un inmenso deseo en muchas más, cuyos familiares están retenidos en el lado equivocado de la línea de alto el fuego. A nosotros nos separaron durante la guerra del 25 de junio. Mi hermana tenía 6 años, yo tenía 10. ¿Es verdad? Así es. La tregua entró en vigor 12 horas después de ser firmada. Cuando llegó la medianoche, nuestras compañías avanzadas lanzaron muchas bengalas, acompañadas de un desigual vitoreo. Y luego sobrevino un absoluto silencio. Las colinas chinas estaban oscuras y en silencio. Y la tensión la aumentaba el hecho de que ellos no sabían que esto podía significar el final de la guerra. De repente, mientras mirábamos hacia la oscuridad, apareció una luz, luego otra luz y una detonación, lo que normalmente quiere decir que se acerca un proyectil.
y todos esperamos. Pero era que ellos también estaban lanzando sus bengalas. Aquella noche algunos cruzaron peligrosamente el valle a través de los campos de minas hasta las líneas chinas. Volvieron con botellas de vino y regalos, pero fueron arrestados inmediatamente por ello. Los comunistas consideraron la tregua como una victoria. 1953년 7월 27일 나는 그 조회하는 걸 보고서는 이제가 3년 동안에 El 27 de julio de 1953, yo presencié la firma del armisticio en esta habitación. Comprendí que aunque los americanos habían luchado en la guerra durante 3 años, terminaban en el mismo punto en el que la habían empezado. Me sentía orgulloso, porque los coreanos habían ganado la guerra. Pensé que debíamos convertir el cese del fuego en una paz que evitara la tragedia de otra guerra. Los comunistas convirtieron en un espectáculo teatral de desafío el gran intercambio de prisioneros que pronto sucedió al alto el fuego. Habíamos hecho una bandera de la República de Corea pintada de rojo con nuestra sangre. Y la ondeamos cuando cruzamos la frontera. Nos negamos a ponernos las ropas que nos dieron los americanos. Las rompimos y las tiramos y nos hicimos también ropas y gorras con insignias. Yo las escondí dentro de esta pierna artificial. Fueron entregados 70.000 prisioneros comunistas y todo el que vive en el norte, incluidos los desertores, aprenden a recitar el ritual. Yo hablé con el presidente numerosas veces. Tuve la impresión de que era un gran hombre, mucho más que otras personalidades a las que he visto u oído. Me di cuenta de que la idea del Juche era la base de sus éxitos políticos. Me sentí muy atraído por él y decidí trabajar por esa utopía. La población puede muy bien creer el eslogan de neón que dice «Somos felices». En su vida las cosas han mejorado. Kim ha mantenido hábilmente el equilibrio con sus dos gigantes vecinos, Rusia y China, y también lejos de ellos. Su respuesta al problema de la sucesión ha sido preparar el terreno a su hijo mayor, Kim Jong-il. Si esta sucesión hereditaria tiene lugar, será la primera en el mundo comunista. El culto a la personalidad de Kim Il-sung funciona por sí mismo, pero es desagradable para los extranjeros y motivo de irrisión para los surcoreanos. Cuando se refieren a Kim Il-sung, utilizan toda clase de adjetivos. Antes de oír su nombre, tienes que esperar un minuto entero. El grande, el amado padre, el líder del mundo socialista y todas esas patrañas. Y luego, por fin se oye el nombre de Kim Il-sung. Yo pienso que no tiene sentido. Puede que esté bien para los años 70 o para los 80, pero dentro de unos años estaremos ya a un paso del siglo XXI. Yo mismo siento que me he equivocado constantemente menospreciando a Kim Il-sung, porque a los occidentales nos parece un bufón. Pero ese hombre ha permanecido durante 40 años en el poder y es un estratega extraordinariamente astuto. Conoce muy bien a los coreanos y ha hecho lo que casi ningún otro líder de la época de la posguerra ha sido capaz de hacer: solidificar una facción que permanece unida. ¿Se mantendrá unida con Kim Jong-il? Todos le adulan, pero nadie sabe si es verdaderamente capaz, si es un títere, o si el jefe de las Fuerzas Armadas, Oh Jin-woo, bendecirá esta sucesión. El recuerdo de la Guerra de Corea forma parte del cimiento que mantiene unida a la sociedad.
En el gigantesco Museo de Guerra de Pyongyang se muestran los botines de guerra capturados a las siguientes generaciones de niños y los recuerdos de la guerra se mantienen incesantemente vivos. El enfoque del oponente sí aseguró su reelección. Imperturbable, organizó masivas manifestaciones a favor de una marcha hacia el norte y una guerra sin limitaciones. Su eslogan era Pukchin Tong-il. Pukchin es avanzar hacia el norte y Tong-il, unidad y unificar el país. Recuerdo un momento especialmente orquestado con varios cientos de chicas adolescentes entre 14 y 15 años, todas de uniforme blanco, con trenzas, que vinieron e hicieron una sentada en la parte exterior del jardín del alojamiento de los corresponsales. Alguien tocó un silbato y todas a la vez empezaron a llorar, porque los americanos estaban impidiendo la unificación de su país. Eso estuvo muy bien. También hubo otras tensiones con el ejército. Quiero decir con franqueza que las relaciones con nuestros consejeros no eran muy buenas. Encontrábamos la actitud de los americanos arrogante, totalmente dictatorial y muy desdeñosa hacia el ejército de Corea. Ejército que en aquellos momentos no tenía aún mucha tradición, pero éramos oficiales jóvenes con nuestro afecto y amor para nuestro país y hubo a veces problemas, aunque la mayor parte los guardamos para nosotros mismos. Para los 5 millones de refugiados que inundaban el sur, la guerra era una calamidad increíble. El pueblo coreano estaba en un estado lamentable. El hambre y la pobreza eran realmente espantosos. Niños hambrientos corriendo detrás de ti pidiéndote comida. Era terrible. Yo tenía una ordenanza, un caballero de 50 años que era el exalcalde de Suwon, una ciudad justo al sur de Seúl. Él trabajaba para mí de ordenanza por 2 chelines, una botella de ginebra a la semana y sobrevivía con eso. Seúl, en el otoño de 1952, era kafkiana. Por un lado estaban los viejos oficiales americanos y algunos de los altos cargos civiles viviendo por todo lo alto, a lo grande. Fiestas de borrachos con cajas de champán y todo eso. Y con montones de mujeres prostitutas. Por regla general era como lo que habías leído en Catch 22. En el otro extremo estaba una población civil desesperada. Había al menos 50.000 niños alimentados con sopa y leche en puestos de emergencia. Y una población hambrienta rebuscando entre las ruinas. Seúl estaba destruida en un 80%. En esa proporción era una ciudad en ruinas. Igual que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nuestro pueblo tiene que ser tan heroico y perder cientos de miles e incluso millones de vidas? En la primavera de 1954, los rusos y los chinos se reunieron en Ginebra con las potencias occidentales para discutir la posible reunificación de Corea. Los comunistas propusieron unas elecciones nacionales bajo una supervisión internacional neutral. Los Estados Unidos querían la supervisión de las Naciones Unidas. A los 2 meses, la conferencia fracasó. Corea permaneció dividida. Nosotros llamamos a los ROK, las duras rocas. Hoy por hoy es el ejército anticomunista más grande de Asia, el 4º mayor del mundo y al mismo nivel que cualquier otro como ejército experimentado en el combate, con una fuerza de 650.000 hombres. Al volver como civil a presentar mis respetos a mis compañeros soldados, veo el gran ejército moderno que esperábamos cuando yo tomé el mando en 1951. Yo comencé a reunirlo. El general Van Fleet regresó para rendir tributo a un ejército coreano que era ahora una fuerza dominante en la política nacional. La Academia Militar celebra su graduación en Seúl de forma similar a las ceremonias en West Point. Pasa revista a los cadetes el presidente Ri, el George Washington de Corea, que se dedica afanosamente a la unificación de su país y a la liberación de lo que queda de su pueblo en Corea del Norte. La impresión general era que íbamos a nadar con Syngman Rhee, y el esfuerzo consistía en ignorar la fase de su fuertemente sociedad autoritaria. La sociedad de un estado policial, si prefiere, para intentar construir una industria
y lograr el autoabastecimiento del país. Aparte de su propia imagen, a Rhee le interesaba la educación. Se hizo un enorme esfuerzo para facilitar la educación de los coreanos. A pesar de todos sus defectos y toda su represión, el régimen de Rhee, con la ayuda de los Estados Unidos y de los técnicos americanos, sentó las bases de la modernización de la industria. En 1960, el octogenario Syngman Rhee y sus fieles aliados trataron de amañar unas elecciones. Muchos coreanos conservadores le abandonaron. Se organizaron contra él grandes manifestaciones encabezadas por estudiantes con la colaboración de profesores universitarios y de la creciente clase media. Vi pasar un jeep con un estudiante que ondeaba las ropas llenas de sangre de un estudiante caído. Y a su alrededor, como si fuera un personaje de la Revolución Francesa, se oían los gritos de una multitud cada vez más irritada. Y lo que a las 11 era una simple manifestación pacífica, a la 1:30... El ostracismo y la cárcel. Su destino es mucho más seguro que el de los 350 soldados de las Naciones Unidas, incluidos los 21 americanos que se negaron a unirse a los soldados de la democracia. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha ordenado la destitución deshonrosa de los soldados americanos. 21 americanos y un escocés, el marín Andrew Condron, escogieron quedarse con los comunistas. A los chinos no les gustó. Los chinos trataron de disuadirme. Un chino habló conmigo, he olvidado su nombre, pero creo que era el general o una graduación parecida, encargado de todos los campos de prisioneros de guerra. Vino y habló conmigo durante mucho tiempo para intentar convencerme de que no lo hiciera. Nadie vino a decirle a Condron por qué debía volver a casa. En ningún caso tuvimos enfrente a ningún británico u oficial británico, a ningún americano u oficial americano que nos diera una explicación que nos demostrara que íbamos a desprendernos de nuestro libre albedrío. Las dos Coreas tuvieron que reconstruir sus países. Al principio, una comisión supervisora de naciones neutrales observaba el cumplimiento de la tregua por ambas partes. Tras el armisticio, Corea era un país devastado. Había pobreza en el sur y pobreza en el norte. Pero, por supuesto, el norte estaba aún más devastado que el sur, ya que había sido duramente bombardeado. Por ejemplo, al llegar a la ciudad de Hungnam, no quedaba ni una sola casa intacta. Cuando nuestro equipo de inspección fue a instalarse, se acondicionó una rápidamente. Aquella casa era prácticamente la única de la ciudad. El norte emprendió un enorme programa de reconstrucción con una considerable ayuda exterior, principalmente de las tropas chinas. A diferencia de Rhee, Kim Il-sung se alegró del armisticio. Consolidó su poder personal con grandes purgas. En 1953, Kim Il-sung se enfrentaba a la situación de una guerra que todo el mundo pensaba que él había comenzado y que se había convertido no en una derrota, pero sí en una terrible devastación de toda la península. Aún así conservó el poder, y no solo lo conservó, sino que comenzó la purga de la gente que, por ejemplo, la CIA pensaba que era importante, como los coreanos prosoviéticos y los vinculados a los chinos. Cualquiera hubiera pensado que Kim Il-sung sería la cabeza de... Los desertores aprenden a recitar el ritual. Yo hablé con el presidente numerosas veces. Tuve la impresión de que era un gran hombre, mucho más que otras personalidades a las que he visto u oído. Me di cuenta de que la idea del Juche era la base de sus éxitos políticos. Me sentí muy atraído por él y decidí trabajar por esa utopía. La población puede muy bien creer el eslogan de neón que dice «Somos felices».
En su vida las cosas han mejorado. Kim ha mantenido hábilmente el equilibrio con sus dos gigantes vecinos, Rusia y China, y también lejos de ellos. Su respuesta al problema de la sucesión ha sido preparar el terreno a su hijo mayor, Kim Jong-il. Si esta sucesión hereditaria tiene lugar, será la primera en el mundo comunista. El culto a la personalidad de Kim Il-sung funciona por sí mismo, pero es desagradable para los extranjeros y motivo de irrisión para los surcoreanos. Cuando se refieren a Kim Il-sung, utilizan toda clase de adjetivos. Antes de oír su nombre, tienes que esperar un minuto entero. El grande, el amado padre, el líder del mundo socialista y todas esas patrañas. Y luego, por fin se oye el nombre de Kim Il-sung. Yo pienso que no tiene sentido. Puede que esté bien para los años 70 o para los 80, pero dentro de unos años estaremos ya a un paso del siglo XXI. Yo mismo siento que me he equivocado constantemente menospreciando a Kim Il-sung, porque a los occidentales nos parece un bufón. Pero ese hombre ha permanecido durante 40 años en el poder y es un estratega extraordinariamente astuto. Conoce muy bien a los coreanos y ha hecho lo que casi ningún otro líder de la época de la posguerra ha sido capaz de hacer: solidificar una facción que permanece unida. ¿Se mantendrá unida con Kim Jong-il? Todos le adulan, pero nadie sabe si es verdaderamente capaz, si es un títere, o si el jefe de las Fuerzas Armadas, Oh Jin-woo, bendecirá esta sucesión. El recuerdo de la Guerra de Corea forma parte del cimiento que mantiene unida a la sociedad. En el gigantesco Museo de Guerra de Pyongyang se muestran los botines de guerra capturados a las siguientes generaciones de niños y los recuerdos de la guerra se mantienen incesantemente vivos. El enfoque del norte está orientado en dos sentidos. El presidente Ri aseguraba aún que era posible una victoria total a pesar de las grandes pérdidas de los surcoreanos. Decidió, en un gesto desafiante, sabotear las conversaciones de paz. Liberados por los guardias surcoreanos por orden de Syngman Rhee. Dio instrucciones a sus leales oficiales para que organizaran una masiva salida de prisioneros coreanos. Un puñado de taciturnos soldados americanos reparan la alambrada alrededor del recinto. Los prisioneros desaparecían en el territorio de Corea del Sur y en el ejército. Ri pensaba enfurecer a los comunistas, pero enfureció a sus aliados. Winston Churchill cablegrafió a Eisenhower. Lo que sigue es solo lo que pienso. Syngman Rhee arrestado o dimisionado de su cargo. Inglaterra envía una brigada extra desde Egipto a Corea. Winston. Sucede que yo estaba allí, en el Salón Oval, en el momento que el presidente se enteraba de que Syngman Rhee había soltado miles de prisioneros de guerra. Y eso le enfureció, porque pensaba, tal como se habían desarrollado los hechos, que esto iba a destruir los planes que había preparado tan cuidadosamente para el cese del fuego y para el final de la guerra. Parecía sabotaje de las conversaciones de tregua, y era lo que Rhee intentaba. No había nada que deseara más que romper esas conversaciones y soltó a los prisioneros de guerra precisamente pensando en eso. Para él fue una desilusión que los comunistas, lejos de cortarlas, aceleraran su conclusión. Pero se firmó una tregua. La última línea del frente luchó hasta el último momento y dio una ventaja territorial a la República de Corea, excepto en la península de Onjin, en el oeste. Finalmente, se firmó un armisticio el 27 de julio de 1953 en Panmunjom, entre Ri, las Naciones Unidas, China y Corea del Norte. Una vez firmado, se hizo el silencio. Yo me quedé allí, a solas, y en el primer momento sentí un tremendo alivio por haber sobrevivido a la guerra, al hambre, a las persecuciones, las marchas, los combates y todo eso. Había sobrevivido. Pero entonces este sentimiento fue aplastado
por la sensación de vaciedad que nos había llevado a todo esto. ¿Y con qué propósito? La tregua entró en vigor 12 horas después de ser firmada. El ganador fue otro general, Rod Tae-woo. Rod consiguió el 36% de los votos. Las consideraciones estratégicas siguen dominando la vida de la península. Cada lado desconfía del otro. En el sur, todos los años, los americanos llevan a cabo sus más grandes maniobras en el extranjero, en las que participan más de 200.000 soldados y que duran 2 meses. Barreras antitanque bloquean la carretera norte. Las consecuencias de la guerra son todavía difíciles de valorar. Neither North or South Korea can be said to have won the war because the destruction No puede was decirse too que heavy. Corea del Norte o Corea del Sur ha ganado la guerra. La destrucción fue demasiado grande y las pérdidas materiales y humanas abrumadoras. Por tanto, no puede decirse que ninguna haya ganado la guerra. China participó, pero sufrieron mucho en términos de recursos humanos y tuvieron que retrasar considerablemente su esfuerzo de industrialización. Las relaciones de China con los Estados Unidos se deterioraron considerablemente. Por tanto, la guerra ha tenido un gran impacto en el futuro de China. Tampoco los americanos ganaron y también sufrieron grandes pérdidas en materiales y vidas humanas. La única nación que yo veo que ganara la guerra, o digamos mejor, que se beneficiara de la guerra de Corea, fue Japón. Todo el mundo tiene una juventud maravillosa y muy importante. Mi juventud la perdí en 36 operaciones. Yo tenía una cara que podía sonreír y muchas esperanzas puestas en el futuro. Con mis manos podía tocar el acordeón. Todas esas cosas me las quitó aquella bomba de napalm. Sigue siendo una herida abierta. La reunificación es primero una llamada personal. La televisión ha reunido espectacularmente familias en el sur, pero ha avivado un inmenso deseo en muchas más, cuyos familiares están retenidos en el lado equivocado de la línea de alto el fuego. A nosotros nos separaron durante la guerra del 25 de junio. Mi hermana tenía 6 años, yo tenía 10. ¿Es verdad? Así es. Años, que era el exalcalde de Suwon, una ciudad justo al sur de Seúl. Él trabajaba para mí de ordenanza por 2 chelines, una botella de ginebra a la semana y sobrevivía con eso. Seúl, en el otoño de 1952, era kafkiana. Por un lado estaban los viejos oficiales americanos y algunos de los altos cargos civiles viviendo por todo lo alto, a lo grande. Fiestas de borrachos con cajas de champán y todo eso. Y con montones de mujeres prostitutas. Por regla general era como lo que habías leído en Catch 22. En el otro extremo estaba una población civil desesperada. Había al menos 50.000 niños alimentados con sopa y leche en puestos de emergencia. Y una población hambrienta rebuscando entre las ruinas. Seúl estaba destruida en un 80%. En esa proporción era una ciudad en ruinas. Igual que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Los millones de niños coreanos abandonados hicieron aflorar el lado blando de las tropas americanas. Los soldados eran gente de corazón blando. Y los huérfanos eran muy a menudo mantenidos por ellos. Veían a esos niños y les daban abundantes alimentos y dinero. De hecho, el crear orfelinatos se convirtió un poco en su labor.
Aunque muchos de los niños que iban a los orfelinatos realmente no eran huérfanos. Los refugiados trataban de empezar una nueva vida en suburbios alrededor de ciudades como Pusan. La ciudad estaba llena de chozas de refugiados a lo largo de las calles. Y había riñas por obtener una choza provisional. En el frente militar, Eisenhower intentaba acabar con el estancamiento con fuertes indirectas de que podía usar armas atómicas. Él se dio cuenta de que las meras negociaciones diplomáticas probablemente no acabarían con la guerra y que debía tener la amenaza abrumadora de la fuerza militar como apoyo en todas las negociaciones. Eso era parte de su plan. Y lo llevó adelante dejando muy claro a los chinos y a los norcoreanos que utilizaría todo lo necesario en cuanto a fuerza militar. Pienso que cualquier enemigo inteligente habría comprendido que el lavado de cerebro. Al principio estábamos todos sorprendidos de que hubiera tantos prisioneros entre los enfermos y heridos del pequeño cambio, influenciados por la propaganda comunista. Crueles lavados de cerebro, tortura por doquier. Yo era un entusiasta radioaficionado y había estado oyendo Radio Pekín y Radio Pyongyang, así que inmediatamente reconocí los clichés y los estereotipos, porque estaba claro que el primer lote había sido preparado con charlas principalmente de la guerra bacteriológica y de la atrocidad de los bombardeos en el norte y todo eso. Entre los prisioneros civiles devueltos había un hombre que nadie pensó que le hubieran lavado el cerebro, George Blake, un oficial del servicio secreto en misión en Seúl, más tarde descubierto como espía ruso. Blake escuchaba sumisamente las diplomáticas palabras de sus jefes sobre la cautividad. Las Naciones Unidas habían sido muy reservadas con la prensa en Panmunjom. Periodistas pro-norte como Wilfred Burchett enviaban noticias a sus colegas de Occidente. Ahora tienen una de las gordas. Yo creo que podemos resumir lo que fue el primer intercambio de prisioneros. Fueron enfermos y heridos y los americanos estaban anhelantes. La prensa había sido aleccionada. Todas esas lastimosas ruinas humanas iban a volver y no debían agobiarlas ni nada parecido. En vez de eso, aparecen enormemente bronceados y todos empiezan a hablar de lo bien que les han tratado. Y todos ellos, sin excepción, fueron enviados directamente a clínicas psiquiátricas. Fueron tratados como locos. Algunos prisioneros de las Naciones Unidas discreparon de Burchett entonces y después. Entonces le dije a Burchett, mira, no queremos que se nos carguen en el último minuto. Dijo, eso no pasará. Entonces se fue. Y esa noche no volvimos a verle, pero a la mañana siguiente volvió diciendo que en Panmunjom era obvio que a los americanos no les gustaba dar tratamiento médico a los heridos chinos y coreanos. Porque muchos de ellos, dijo que el 70 u 80%, estaban siendo amputados. Yo dije que gracias al servicio médico sanitario americano, muchos sobrevivirían a una falta de una pierna o un brazo. Y él se puso a hablar a gritos diciendo que eso eran tonterías, sandeces, y se fue a contar su historia a otra parte. Era un hombre muy locuaz. Wilfred Burchett sería capaz de hablar aún estando bajo el agua. La guerra ahora estaba irremediablemente atascada en un frente estático. Los hombres soportaban largos periodos de aburrimiento en las trincheras y violentas luchas los menos. Aumentaba el hecho de que ellos no sabían que esto podía significar el final de la guerra. De repente, mientras mirábamos hacia la oscuridad, apareció una luz, luego otra luz y una detonación. Lo que normalmente quiere decir que se acerca un proyectil. Y todos esperamos. Pero era que ellos también estaban lanzando sus bengalas. Aquella noche algunos cruzaron peligrosamente el valle a través de los campos de minas hasta las líneas chinas. Volvieron con botellas de vino y regalos, pero fueron arrestados inmediatamente por ello.
Los comunistas consideraron la tregua como una victoria. 1953년 7월 27일 나는 그 조회하는 걸 보고서는 이제가 3년 동안에 El 27 de julio de 1953, yo presencié la firma del armisticio en esta habitación. Comprendí que aunque los americanos habían luchado en la guerra durante 3 años, terminaban en el mismo punto en el que la habían empezado. Me sentía orgulloso, porque los coreanos habían ganado la guerra. Pensé que debíamos convertir el cese del fuego en una paz que evitara la tragedia de otra guerra. Los comunistas convirtieron en un espectáculo teatral de desafío el gran intercambio de prisioneros que pronto sucedió al alto el fuego. Habíamos hecho una bandera de la República de Corea pintada de rojo con nuestra sangre. Y la ondeamos cuando cruzamos la frontera. Nos negamos a ponernos las ropas que nos dieron los americanos. Las rompimos y las tiramos, y nos hicimos también ropas y gorras con insignias. Yo las escondí dentro de esta pierna artificial. Fueron entregados 70.000 prisioneros comunistas y unos 12.000 de las Naciones Unidas. Una comisión de naciones neutrales tenía que supervisar las explicaciones a los prisioneros que rechazaran la repatriación después del intercambio. Tropas indias llevaron a los prisioneros chinos y coreanos a la frontera para las explicaciones en su propio lado. Llegaba un prisionero. Después de que el jefe informador le decía, camarada, hemos